Dios declara y lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Esto que vamos a estar compartiendo es algo de lo que hemos recibido allá en Villa María, Córdoba, en el congreso que acabamos de estar. La verdad que fue un congreso muy bendecido, donde, escuche bien, lo primero que nos enseñaron es que tenemos que tener una búsqueda para con Dios. Si no hay búsqueda, no hay revelación. Si no hay búsqueda, no hay comunión. Si no hay búsqueda, no hay participación de las cosas de Dios. Hay gente que por ahí dice que sea lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa buscar. Entonces, ¿qué pasa? Como no le interesa buscar, no pide, se larga. Esa es la salida más fácil. Cuando tú escuchas a alguien que empieza a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, es porque está decidido a no hacer nada. Está decidido a entregarse, a ser partícipe de lo que venga. Y ya te digo una cosa, si el Señor dijo en su palabra que aquel que trabaja es el que come, dile que está a tu lado, aquel que trabaja es el que come, amén, no esperes que el Señor te mande si Dios te dijo que tenés que trabajar. Un ejemplo te doy, ¿verdad? Que el Señor dijo, ¿verdad? Que él es el dueño de la plata y del oro, pero por allá dice, trabajad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, verdad? O sea que Dios va a demandar de nosotros una actividad. Nosotros no somos pasivos en el reino, sino que somos activos. Di conmigo, no somos pasivos, sino que somos activos. Amén. Entonces, si un Josué que Dios le dijo, te voy a bendecir, te voy a entregar todas esas tierras que le prometía a Moisés, ¿verdad? Tierra que fluye leche y miel, le dijo, mira Moisés, mira Josué, estoy soñando contigo, pero necesito que te fuerte, necesito que seas valiente. Es porque Dios le estaba diciendo a Josué, no quiero que seas un partícipe solamente expectante de lo que Dios puede hacer, que Dios puede hacer todo. Di conmigo, Dios puede hacer todo si quiere. Si Él quiere darte sin que tú te muevas, lo va a hacer, ¿verdad? Pero en definitiva, en estos tiempos, ¿verdad? Es lucha de reino contra reino. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que decía, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y tomó las puertas de una ciudad, hizo un desastre, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y Sansón con una quijada de asna mató a 1000, ¿verdad? O sea, estamos viendo, ¿verdad?, de que había una manifestación sobrenatural de parte de Dios. Esto no quita de que Dios tenga el mismo poder y que lo pueda hacer, pero hoy Dios está entrenando a un ejército de hombres y de mujeres para que podamos creerle a ese Dios que hizo esas cosas, pero te va a utilizar a ti. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Si vos vas a ver a alguien, ¿verdad?, por allí, ¿verdad?, que Dios dice que te quiere usar, ¿verdad? Mire, hay una cuestión. ¿Qué mandó el Señor? Le dijo, sanen a los enfermos. ¿Fue una orden del Señor, sí o no? Vayan y sánenlos. Le dijo, vayan y expulsen los demonios. Es decir, el Señor decía, hay endemoniados, expulsen los demonios. Hay necesidad de sanidad, sánenlos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, escuche bien, para los que Dios ya no dio una orden, porque fue una orden de Dios y dijo, anda a expulsar los demonios, sanalos, te está dando una orden, ya te dio una autoridad. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Vivimos orando para que se sane. Vivimos orando y ayunando para que se ocurra tal cosa. Cuando el Señor dijo, andá y hacelo. Andá y hacelo. Lo que pasa es que hay muchas veces un estado de comodidad, ¿verdad? De esperar. Cuando Dios te dijo, ya lo hice. En el nombre de Jesús, amén. Cuando tú te mueves en ese nivel de fe, entonces la palabra en tu vida es carne. Entonces cuando es carne en tu vida se hace uno contigo, ¿verdad? Usted actúa como corresponde, ¿verdad? Y Dios se manifiesta. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. O sea, di conmigo, Señor, que no esté tan interesado, dígalo, que no esté tan interesado en lo que ha de venir, sino en lo que tengo que hacer. Dígalo, que no esté tan interesado en lo que ha de venir, sino en lo que tengo que hacer. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, allí había no es puntualmente lo que le quiero comentar, pero sí, en el capítulo 1, verso 7, Jesús estaba con sus discípulos ya antes de su partida, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo después descendió. Dice que estaban reunidos con él y le preguntaron, diciendo, Señor, porque claro, los discípulos querían saber cómo iba a restaurar el reino. Señor, ¿cómo vas a hacer?
Como eran más de confianza, ¿verdad? Pensaban que tenían un privilegio. Y mire usted lo que le dice el Señor. Verso 6, capítulo 1, verso 6 de Hechos de los Apóstoles, le dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto fue hace 2000 años atrás. ¿Qué pasó esto? Poquitito. Estamos muy cerca de ser 2000 años de esta palabra. Y los discípulos, los más cercanos, al igual que usted y que yo, estamos interesados muchas veces en saber de qué forma Dios va a estar restaurando lo que usted y yo necesitamos. Claro, el Señor Jesús, después de los días, ¿verdad? Estuvo muchos días hablándoles a ellos del reino. Nunca le había hablado, el reino era Él en persona, pero luego de que Él había sido crucificado, le empezó a revelar los secretos del reino. Entonces ellos se interesaron y dijeron, Señor, ¿es en estos días que tú vas a restaurar el reino? ¿Es en estos días que tú vas a mostrar tu gloria de todo lo que nos comentaste? Y mire lo que le contestó Jesús. Le dijo así, mire el verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros. Amén. A los interesados, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Wow. ¿Quién es que manda? Di conmigo, ¿quién es que manda? El Padre. Mire, ni Jesús, ni Él dijo en algún momento, ni sé el día que será la venida del Hijo del Hombre, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos recuerdan? Ni Él sabía, Él no estaba preocupado. Pero los discípulos, claro, cuando le hablaron de las cosas del reino, cuando Dios te habla y te voy a bendecir, te voy a proyectar, voy a hacer una obra grande contigo y voy a usar tu vida y voy a estar haciendo maravillas con tu familia, con tus hijos, ¿verdad? Con tus nietos y con tu tataranieto y no sé qué más, qué sigue después de eso, no lo sé. Pero Dios dice, solamente créeme, porque no está en ti interesarte por los medios, ni los tiempos, ni las formas como Dios lo va a hacer. Te estoy transmitiendo esto porque te vine hablando que en estos tiempos de tanta confusión, hay más interés de poder saber qué va a ser mañana, cómo va a ser esto, de qué manera va a estar haciendo, de qué manera va a estar obrando Dios en mi vida, cómo estará corrigiendo lo que yo me equivoqué, si yo me arrepentí me habrá perdonado, si yo habré hecho lo incorrecto, amén, estaré siendo alineado nuevamente. Hay mucha preocupación. Pero ¿sabe qué? Ni habían comenzado la obra que tenían que hacer. Ellos no habían hecho nada todavía, porque el Espíritu Santo de Dios se manifestó recién en el capítulo 2, se manifestó en el día de Pentecostés. Ellos no habían, es más, la misión que le había sido enviada hasta ese momento de parte de Jesús había sido casi un fracaso. Porque habían vuelto preocupados porque, ¿cómo? Jesús me mandó y fracasé, había demonios que no se sujetaban. Ahí le tuvo que explicar el Señor una de las razones, que había géneros que se iban con ayuno y con oración. Yo quiero que entiendas, el diablo está muchas veces confundiendo al pueblo de Dios para que esté más preocupado en los resultados que en lo que tiene que hacer. Mira, mi hermano, si Dios te mandó para predicar, predica. Si Dios te mandó para alabarle y adorarle, adorarle. Si Dios te mandó para poder estar orando con la fe para sanar a los enfermos, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios no estaba ocupado en ese momento cuando los discípulos estaban interesados en querer saber los tiempos, las razones, cómo se restauraría el reino, sino que estaba interesado en decirle, mira, más bien ustedes hagan lo que tengan que hacer. Pero yo te voy a mostrar esto. Aquí te llevé a esta palabra, pero te voy a llevar al libro de Mateo, por favor. En Mateo 24, ahí está quizás un poco más claro, porque claro, todos los conflictos que hoy vemos dando vuelta en la sociedad, que vemos a veces dentro de un hogar, de una familia, de una casa,
está escrito. ¿Cuántos saben que está escrito? Aquellos profetas que se levantan, que no son profetas, aquellos ministros que se levantan, que solamente quieren dañar el cuerpo de Cristo, está escrito. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Entonces fíjese, Jesús en una charla, una enseñanza en el Monte de los Olivos, estaba con sus discípulos y sus discípulos tenían interés. Si usted ve aquí en el capítulo 24 de Mateo 24, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2 dice: y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, como diciéndole: Señor, está bien, ya lo dijiste públicamente esto, pero queremos que nos cuentes algo más. Digo que siempre decimos, seguramente a todos le va a decir esto, pero a mí tiene algo especial el Señor para decirme. Y los discípulos pensaban que eran especiales. Claro que eran especiales, tú también eres especial. Y se acercaron, dice, lo apartaron, dice, diciendo: dinos, ¿cuál será o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se acuerda lo que decía primera de Hechos? La pregunta era muy similar. ¿Cómo restaurará, Señor? Y ellos estaban preocupados para que el Señor les dé algunos puntos especiales de cómo acontecería. Y bueno, Jesús le empieza a ampliar un poco el panorama, pero fíjese, para que veas que lo que Jesús dijo en aquel tiempo se está cumpliendo. Entonces, si se está cumpliendo el desorden que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y las cosas que estaban pasando, nosotros tenemos que saber: Señor lo dijo. El verso 4 dice, mire, escucha bien, 24:4. Dice así: y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero, ya le está diciendo, si tenés que tener cuidado que nadie te engañe, porque hay gente que te va a querer engañar. Vio que a veces nos sorprendemos: Señor, pero ¿qué pasó con esto? Si yo había confiado. Ya una de las señales es el engaño. Pero lo profundiza más, sigue diciendo el Señor, escuche. Verso 25 dice así: y a su nombre, porque vendrán muchos. ¿Cuántos vendrán? No serán uno, no, muchos. En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Wow. Ya le está entrando en un campo que tiene que ver con un campo de la religiosidad de aquel tiempo, ¿verdad? Mira, cuando hubo un tiempo especial en donde Gamaliel tuvo que argumentar, porque claro, había habido algunos que habían sido elevados como líderes religiosos y dijeron: mire, se levantó y no pasó nada. Pasó un tiempito y se diluyó. Se levantó el otro y también pasó lo mismo. Creo que nombra 3. Pero dice, aquí estamos viendo que se levantó Cristo, que murió Cristo, y estos siguen. Escuchen, sean sabios, dice. ¿No será que estamos peleando contra Dios? ¿No será que estamos peleando y argumentando contra Dios? Porque si es de Dios, no lo vamos a poder detener. Pero si no es de Dios, va a perecer como los demás. Parece que tiene un lindo tiempo de vida porque estamos hoy aquí nosotros con vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Amén. Fue sabio. No se metan con esto, déjelo. Mire, si no es de Dios se va a cortar. Pero había engañadores
que se hacían llamar los Cristos, y a muchos se engañarán. Verso 6, mire, escuche. Si hay algún parecido con la realidad de este tiempo, vos decís amén, y si no, cállate la boca. Y oiréis de guerra. El otro día casi se armó la guerra entre Estados Unidos e Irán. Yo te aseguro que estaba expectante porque era muy tensa la circunstancia, el líder había sido matado, pero bueno, hay otros intereses, se ve que son más fuertes que una guerra, porque si no apretaban un botón y bordaban todo. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad, no os turbéis. Porque dice más, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted fíjese, le está hablando de lo que le preguntaron. Le está hablando de lo que querían saber. Pero sigamos desarrollando porque hay un versículo que nos va a hablar a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren que nos hable a nosotros también el Señor? ¿Usted cree que nos va a hablar por esta palabra? Espere nomás. Agarrate para lo que viene, decirle que está a tu lado. Agarrate para lo que viene. Dice... Pero se levantarán naciones contra nación, reino contra reino. Esto lo estamos viendo. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Quién conoce o quién escuchó en estos días esa plaga, esa peste que se mezcló un vampiro o un murciélago con una serpiente? Y de la unión de esa malaria está invadiendo, ahora están haciendo en 10 días tienen que hacer urgente un hospital o algo por el estilo para aislar, porque es tan fuerte que puede contaminar, entonces lo van a meter todos ahí. En 10 días lo tienen que hacer. Están trabajando día y noche para poder estar haciendo ese lugar, que creo que son unos 250 metros, así, debe ser como un tabernáculo, no sé, en las medidas, ¿verdad? Pero 250 metros para poder meter a todos por las pestes esa. ¡Qué tremendo! O sea, estamos viendo que hay señales. Pero mire, sigue, dice, y todo esto será principio de dolor. O sea que si vemos padecimiento, va a haber más. Si vemos rumores de guerra, no os espantéis, porque eso es el principio, dijo el Señor. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba dando un panorama a sus discípulos de lo que iba a pasar. Versículo 9, escuche. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos en todas las gentes, o mejor dicho, aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¡Wow! Nos sorprendemos cuando dicen, oh, me rechazó. Fui allá a hablarle de Cristo y me rechazaron. No te pasa en el trabajo. No te pasa en el barrio. Que capaz que por ahí los ves ahí que están hablando y vos querés meter un bocadillo así de parte del Señor y parece que le está poniendo la rabia. No, eso no. Por suerte que el Señor prepara sus momentos para poder estar hablando y nos permite poder llegar a lugares donde vos decís, no, en esta fiesta, en este ambiente, que van a estar queriendo hablar de Cristo. Pero es tan bueno el Señor, es tan maravilloso el Señor, que siempre hay alguien que el Señor tiene escogido para que se acerque a uno para hablarle. No pierdas la oportunidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No pierdas la oportunidad. Entonces fíjese, entonces os entregarán en tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente que por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, escuche. Y muchos falsos, ¿qué? ¿Cómo? Acuérdense que estamos en un mover profético de la iglesia de Cristo. Amén. Es uno de los fundamentos apostólico y profético. Y en ese fundamento apostólico y profético, si está el profeta que es verdadero, es porque está el profeta falso. ¿Escuchó?
Dice, y se levantarán muchos falsos profetas. Y no dice uno, dice muchos. Y usted dirá, pero Señor, ¿por qué tú lo permites? Para que justamente los que son del Espíritu, amén, podamos tener discernimiento. ¿A través de qué? El Espíritu te va a hacer sentir. Mira, cuando usted siente que algo ya te empieza a contender aquí en tu interior, recházalo, déjalo que Dios trate contigo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? No he tenido que enfrentar una vez esas cosas, lo he tenido que enfrentar algunas veces, ¿verdad? Y verdaderamente ese espíritu, en vez de darte paz, en vez de darte gozo, en vez de traerte alegría, te traía complicación, te traía confusión. Por eso dice la palabra de Dios, ojo, dice, porque los atormentarán, dice, los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire el verso 12, ¿para qué te va a engañar? ¿Para qué? Porque a ver, se va a multiplicar en la maldad, porque está relacionado uno con otro. ¿Y qué pasará? Y el amor de muchos se enfriará. Hay veces que hay gente que se pregunta, yo no sé por qué estoy frío, no sé por qué me pasa esto. Mira, yo quiero darte una respuesta a través de esta palabra. A los que están aquí, a los que nos miran por internet. Hay muchas veces que permitimos escuchar al falso profeta y no nos damos cuenta que nos estamos contaminando. Por eso es que yo les insto a ver que en el nombre de Jesús podamos escuchar la voz de nuestro Padre. Que podamos no escuchar tantas voces por allí. Porque este es el resultado. Y después te sentís frío, y después no tenés fuerza, después no tenés ganas, y después te da lo mismo esto, lo otro, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando, en estos días estuvimos hablando de lo que es la comunión, ¿verdad? Aquí está el resultado de que, no de una obra diabólica, de algo que está previsto que va a pasar. Y los discípulos le decían, Señor, queremos saber, queremos que nos enseñe, queremos tener capacidad para poder estar conociendo cuáles serán los tiempos. Ahora yo quiero que entiendan, no pido el otro versículo todavía porque aquí viene la respuesta a lo que tú tienes que hacer, a lo que yo tengo que hacer. Porque nosotros cuando estamos entendiendo, ¿verdad?, de que estas cosas van a pasar, me quedan dos razones, o me quedan dos posibilidades. Me agobio, hay gente que vive agobiada, por eso te empecé diciendo esto. Me pongo mal, me deprimo. A Habacuc le pasó eso. Si vemos en el primer capítulo de Habacuc, él tenía muchas razones para esgrimir de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba aconteciendo en su entorno, ¿verdad? Y se presentó delante de Dios. Quizás si hubiese sido Dios que le hubiese dicho, Habacuc, ¿esto es real? Habacuc le iba a decir, sí, Señor, esto es real. Pero el Señor le dijo, para Habacuc, yo no te mandé para esto. Yo no te mandé para que estés viendo el falso profeta, para que te estés mezclando con las guerras, para que te estés turbando tu mente. Yo no te llamé para esto. Entonces cuando Dios le cambia la visión a Habacuc, Habacuc reacciona. Habacuc se da cuenta porque empezó a escuchar, digo conmigo, empezó a escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo nos involucramos tanto, mire, yo he visto gente que, he hablado en algún momento, en alguna prédica, he visto gente, mi hermano, que he tenido que ministrarle porque le entró aflicción por el resultado de una novela que estaba viendo y que estaba siguiendo. Pero no, usted se ríe, es verdad. No sé, fulanito le había engañado a la protagonista y vino mal, y vino allá agobiada. Y esa persona me dice, pastor, claro, estas son las injusticias de la vida. Y la novela, que es la vida propia. Si no hay injusticia en una novela, no es novela. Si no hay engaño, si no hay un embarazo en el medio, si no hay una enfermedad terminal para poder reconciliar, no es novela. Ya está todo escrito. Y yo tuve que terminar ministrando a esa persona. En otra oportunidad tuve que escuchar un estado casi depresivo o de enojo contra Dios de alguien que había confiado de que le iba a salir el vehículo en un sorteo de un supermercado. Sí, pero en serio. Y estuvo como una semana enojado con Dios. No sé quién lo sacó, pero estaba enojado.
Después, gracias a Dios, se recuperó y dijo, bueno, esto no era tan importante. Iglesia, te estoy dando esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos querían saber. Pero mire cuál fue la respuesta de Jesús. Versículo 13, por favor. El versículo 13, la respuesta de Jesús para vos y para mí. ¿Cuánto dicen? Amén. Vamos a leerlo juntos. Versículo 13 del capítulo 24 dice, pero, el más ese es igual que pero, ¿verdad? Jesús le estaba hablando de todo lo que iba a pasar, pero miren lo que dice, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ellos estaban preocupados en lo que iba a acontecer y el Señor estaba preocupado en lo que tenían que hacer. Dios está preocupado en lo que tú tienes que hacer, no en las cosas que van a suceder en tu entorno. Porque Dios nos ha dado un ADN y nos ha dado una formación para perseverar hasta el fin. Vos no vas a tener una mecha que te vas a quedar en la mitad del camino, no. La mecha que Dios puso es para que llegues a la meta y que cumplas el cometido de lo que Dios te dio. No permita que todas las demás cosas que hemos hablado en los capítulos, en los versículos anteriores, sean un impedimento para que tú no hagas lo que tienes que hacer perseverando hasta el fin. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile que está a tu lado y decirle, tenés que perseverar hasta el fin. No es que podés largar en la mitad del camino. Ah, pero pastor, yo vi esto. Y claro que lo viste porque escrito está. Claro que lo viste porque estaba determinado que así tendría que acontecer. Pero Dios no te llamó para que te caigas en el camino. Dios dijo, tenés que perseverar hasta el fin. Mientras que todos estaban concentrados en cuáles serían las señales, el Señor estaba concentrado en el método. Dios te está dando un método hoy que parece tan sencillo. Ah, Señor, sí, pero tengo que perseverar. Claro que sí. Pero usted no sabe, pastor. Claro que sabemos. Y que podemos comprenderte y entenderte. Por eso te empecé hablando hoy al principio de cuántas preocupaciones hay. Los discípulos querían, claro, habían entrado en diálogo con Jesús y dijeron, bueno, Jesús me va a tirar una bomba. Y con esto le derrotamos al enemigo, con esto zafamos. Y ellos estaban concentrados en las cosas naturales cuando el Señor le estaba hablando de ¿qué? De salvación. Di conmigo, le estaba hablando de salvación. Hay veces que estás tan concentrado en queriendo saber esto y lo otro, porque tenés que solucionar tus sentimientos, porque tenés que solucionar tu vida, porque tenés que solucionar tu economía, porque tenés un problema de enfermedad, porque tenés una circunstancia familiar, porque tenés algo ministerial y querés empezar a solucionar todas esas cosas que lo único que hacen es hacerte enfocar no en lo que verdaderamente el Señor dice. El Señor le dijo, mira, todo esto que te estoy contando es bárbaro, pero hay algo más importante, que si no perseveras, te pierdes. Wow. Dile que está a tu lado, amén, es bravo. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿Verdad, sí o no? A los otros discípulos que ni habían, capaz que había algunos seguramente metidos en el medio de esto mismo, ¿verdad? Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 7, también estaban preocupados cómo se restaurará el reino, cómo se hará esto, lo otro. La preocupación de la gente es cómo voy a resolver cuando el Señor te está diciendo, el único método que conozco es que perseveres. El único método que a mí me dio resultado Jesús como ejemplo es que perseveré hasta el fin, por eso te puedo traer esta gran salvación. Es que yo vi también las injusticias, vi los engaños, vi los falsos profetas alrededor mío, vi a los religiosos queriendo hacer algo similar a lo que Dios me mandaba a hacer a mí. Los vi, estuvieron trabajando, estuvieron moviéndose, estaban los adivinos, estaban los pitonizas, estaban los que vendían en el templo. Yo los vi todo eso, parecía una injusticia, pero ¿sabe qué? Hijos míos, yo lo único que hice es perseverar. Y a su nombre. Hay veces que porque un problema matrimonial. ¿Y qué pasa con la obra de Dios? ¿Qué pasa con lo que Dios te ha llamado? A veces que por fulanito, por fulanita, porque aquello, porque no me gustó. Y si Dios te dijo que iba a pasar eso, pero a vos te está diciendo que perseveres.
Si nosotros somos sabios, o por lo menos tenemos conocimiento, y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay un mensaje para cada una de las 7 iglesias de Asia. Y si usted observa, tiene allí para poder estar viendo, vamos a ver, a profundizar un poquitito para que veas que el mensaje no ha cambiado. Pero Señor, hoy le hablaste a los de Asia y ahora nos estás hablando a nosotros, y le hablaste a tus discípulos y nos estás diciendo lo mismo. Porque el Señor lo solucionó fácilmente, dice, ojo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a su nombre. Allí en Hechos de los Apóstoles, mire usted, el Señor revelándole a Juan lo que había de acontecer en las iglesias de Asia, porque todas tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cuántos sabían eso? Claro, todas estaban metidas dentro de un ambiente. Esto más o menos fue dado en los tiempos finales de Juan, o sea que estamos hablando unos 70 años más o menos después de Cristo, ¿verdad? Y le empieza a la primera iglesia que le habla, la de Efeso, y le dice, bueno, dice, vi lo que sufriste, vi que has tenido paciencia, vi que has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Mire qué lindo. Era bárbaro. Era muy lindo lo que le estaba diciendo. Pero le sigue diciendo esto, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que le dijo Efesio. Pero aún todavía le da una puerta, dice. Y le dice, mira acá, recuerda por tanto que de donde has caído y arrepiéntete y haz de las primeras obras, porque yo vendré pronto a ti y quitaré el candelabro del lugar, amén. Y si no te hubieses arrepentido, ¿verdad? Pero tiene esto y aborrece las obras de Nicolás. Ahí ya le estaba diciendo, los nicolaitas, amén, era una tendencia, era un engañoso, un seductor de las cosas religiosas. Dice la doctrina de los nicolaístas, a la cual yo aborrezco. Le estaba diciendo, están permitiendo algo que yo no acepto, ¿verdad? Pero dice, al que tenga oído, que oiga, verso 7. Y al que venciere, para vencer, ¿qué tenés que hacer? Llegar al fin. Dí conmigo, para vencer, tengo que llegar hasta el fin. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Seguimos, la iglesia de Esmirna. Te voy a dar otro ejemplo. Le escribe el ángel, yo conozco tus obras, le dice, y tu tribulación, la pobreza. Bueno, le está diciendo las cosas por las que le había pasado, que muchas veces se identifica con nosotros, ¿verdad? Pero mire lo que dice, el que tenga oído, el verso 11, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Di conmigo, al que permanece hasta el fin. ¿Cuántos quieren galardón del Señor aquí? Tenés que permanecer. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, sí, estas cosas van a pasar, estas cosas las van a ver, pero hay algo mucho más importante, que lo que tú tienes que ver, amén, no te puede detener. ¿Para qué? Para que puedas prevalecer, para que puedas persistir hasta el fin, para que puedas ser coronado. ¿Cuántos dicen amén? A Pérgamo le empezó a hablar también las cosas, yo conozco tus obras, de dónde moras, ¿verdad? Dónde está el trono de Satanás, ¿verdad? Era una cosa importante, ¿verdad? Pero allá en el versículo 17 le dice, al que venciere daré de comer del maná escondido. Aleluya. Dile que está a tu lado, ¿tú sabes que Dios tiene un maná escondido para ti? Díselo. Tú sabes que Dios tiene un maná escondido para ti, comida que no has comido, Dios la tiene reservada para ti, mi iglesia. O sea que tienes que empezar a observar, ¿verdad? Que no es lo que tú estás viendo, no es lo que tú estás viviendo, sino que tienes que pelear por algo más maravilloso de lo que tú quieres. Y la única forma de pelear es como dice el capítulo 24, verso 13 de Mateo, dice, al que permaneciere, al que prevaleciere, al que llegare a la meta, al que llegue hasta el fin, ¿verdad? A ese yo le bendeciré. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y no perderá salvación. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya, gloria al que vive. Y a su nombre. Después sigue con la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu servicio, tu paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia acá? ¿Cuántos tienen paciencia? Hay algunos que no levantan la mano porque saben que no la tienen, ¿verdad?
Bueno, está bien, amén. ¿Para qué voy a mentir? Dice, y a los que tienen paciencia. Pero al final, ¿qué le dice a la iglesia esa? A esa que tenía paciencia, no le hace diferencia. A la que tenía paciencia, agarra, le dice, mira, por allá, verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta cuando a vos te guste, hasta cuando a vos te estés cómodo y nada te molesta, hasta que las cosas vayan conforme a lo que vos querés. ¿Sabe qué pasa? Que hoy hay gente que está buscando ideas conforme a su visión y no conforme a la visión de Dios. Entonces queremos los pastores que queremos los hermanos que queremos las hermanas que queremos las adoraciones y canciones que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una iglesia conforme a mi visión y no la conforme a la visión de Dios. Y la iglesia que el Señor le estaba dando a los discípulos, le estaba dando una iglesia que tenía todas estas cosas que no eran buenas. Pero le estaba dando una orden. Igualmente, tienes que entender que por más que todas estas cosas, los profetas, el ambiente, aquellas cosas que hemos leído, las guerras del entorno de la tierra, ¿verdad? Los engañadores, que fue lo primero que dijo. A pesar de todo eso, en el versículo 13 dice a una cosa, pero aún te digo que tienes que permanecer hasta el fin para ser salvo. Y a su nombre. A Sardis, ya en el capítulo 3, el ángel del Señor le habla, dice, sé vigilante, afirma estas cosas, acuérdate pues de lo que has recibido, lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete, ¿verdad? Y pues sobre el final agarra y le dice, verso 5, capítulo 3, verso 5, dice, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Siempre hay recompensa al que vence. Dí conmigo, siempre hay recompensa para el que vence. En una carrera automovilística, a mí me gustaba mucho ver las carreras, ¿verdad? Teníamos un corredor, Carlos Alberto Reutemann, que siempre era segundo, ¿vio? Pero bueno, nunca llegaba a ser primero, ¿verdad? Y era el tiempo que yo miraba las carreras. Y yo luchaba, ¿vio? Parecía que estaba manejando yo para que Reutemann gane, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos lo veíamos en el podio. Pero siempre había un Alan Prost, que estaba más arriba que él y salía campeón el otro. Al que le daban el título. Di conmigo, de los segundos nadie se acuerda, pero de los que vencen sí. Y el Señor te ha dado un ADN para vencer. No digas, no puedo. No digas, me sobrepasa. No digas, me es imposible. Porque cuando tú dices esas palabras, estás abriendo una puerta que la vas a tener que cerrar, porque si no te va a pasar por encima. Hay veces que nosotros soltamos ciertas palabras que empezamos a decir esto y aquello, que aquí queja por acá, y son puertas que estás abriendo que si no las cerrás son puertas abiertas que van a prevalecer contra ti. Hoy cierras esas puertas. Si había algo que te decía o que te llevaba para atrás para que no perseveres, el Señor dice, mira, si quieres ser salvo, tú tienes que prevalecer. Y no te interesa, como le dijo a los discípulos, a ustedes no les interesan ni los tiempos, ni las sazones, como mi Padre lo va a hacer. Amén, iglesia. ¿Quién se encuentra con mucha gente interesada por allí de cómo, y si voy a la iglesia, qué va a pasar? Porque la pregunta, ¿verdad? ¿Y será que Dios va a hacer esto? Y lo que menos les interesa, que tienen que permanecer para ser salvos. Porque están más interesados en los hechos que en el método. Cuando tú te interesas mucho en los resultados, estás poniendo en un costado el método que Dios quiere. Y Dios te da un método para que lo apliques sabiendo que el resultado va a ser bueno. Amén, iglesia. Por eso yo hoy te aliento en esta palabra para que puedas tener entendimiento. Hay veces la impresión que nosotros tenemos de nosotros ante los ojos de Dios es una impresión equivocada. Uno de los mensajes que le estaba diciendo Dios a otra de las iglesias es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea decía,
no tengo falta de ningún bien, soy rico. No tengo falta de ningún bien, soy rico. Y el Señor le dice, mira, sé que tienes esto y tienes aquello. Pero le dice, si fuese, así le dice, si comprases oro de mí, si comprases vestidos de mí, vestiduras blancas, entonces verdaderamente serías rico. O sea, había logrado muchas cosas, pero no lo había adquirido de él. Y después por el final le dice, bueno, si has entendido esto, si el que perseverare hasta el fin, el que venciere, yo le daré la corona. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Iglesia, estamos en un tiempo donde tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y encárgate de eso. Encárgate de eso. Cuando tú te encargas de eso, vas a estar tan ocupado, tan concentrado en lo que tienes que hacer, que las cosas que pasan en tu entorno ni te vas a dar cuenta. Yo, si no es porque presto atención a ciertas cosas que me detengo a prestar atención, uno sigue adelante haciendo las cosas de Dios, amén, y no te das cuenta de esto, al otro le falta esto, y vos decís, pero nunca me di cuenta que me faltaba nada. Nunca me di cuenta de que estuve padeciendo esto. Pero si mira, uno de los temores que la gente tiene en estos tiempos es porque le hablan de la brujería, le hablan de esto. De hecho, les comento, el próximo día viernes a las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche vamos a tener una vigilia en donde vendrán siervos de otros ministerios también aquí para orar por Uruguay, para cubrir con respecto a todas esas cosas que hacen en la Imanjá el día 2 de febrero y para bendecir nuestra iglesia. En una primer vigilia de este año 2020. Amén. Pero hay tanta gente que anda influenciada con esto y con lo otro, que el Señor a los hijos de Dios nos dice, haz lo que tenés que hacer y la brujería no te va a tocar. Guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, meditar mi palabra. Y lo que menos andamos preocupados por lo que hicieron, por lo que hacen, lo que dejan de hacer, porque sabemos que eso ya está cubierto por la sangre de Cristo sobre nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Diga conmigo, la sangre de Cristo me cubre. Dígalo, la sangre de Cristo es mi escudo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora usted va a ver desesperación en aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no aplica el método. No aplica el método de perseverar en Cristo. Y hay cristianos que han sido seducidos por otras cosas, atemorizados por ciertas cosas, opacado el brillo que tenían por ciertas cosas, que han perdido la comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Por observar lo que no tenían que observar, escuchar lo que no tenían que escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos decís, pero con todo lo que tiene para dar, ¿por qué no brilla? Por lo que te dije al principio. Porque han permitido. Y todo lo que se permite que no provenga de Dios, daña. Amén. Todo lo que se habilita para que no provenga de Dios en nuestra vida, va a perjudicar el propósito de Dios. Por eso hoy en este día, hoy comenzamos adorando al Señor. Yo te voy a invitar que terminemos esta reunión diciendo al Señor, yo hoy dispongo mi vida, mi mente, mi espíritu para perseverar hasta el fin. Y si hay algo que me ha querido nublar el entendimiento, que me ha querido desviar por lo que sea, eso no es tan poderoso como lo que tú quieres que yo haga. Amén. Acuérdese que cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, o mejor dicho, los muros, los pórticos, que estaban quemados. Mientras que Nehemías no estaba haciendo nada como correspondía para Dios o no dentro de la voluntad del Señor, no tenía problema, no tenía adversarios. Era el copero del rey, le servía. Fíjese que su rostro estaba alegre, porque justamente cuando Nehemías tomó conciencia de lo que pasaba, su semblante decayó. Y el rey se preocupó y le preguntó, Nehemías, ¿qué es lo que pasa?
me has servido por mucho tiempo y nunca viniste con este rostro. ¿Qué pasó? Él había entrado en un tratamiento de Dios. Pero en ese tratamiento de Dios Él se pone a restaurar lo que tenía que restaurar. O diga conmigo, se puso en marcha, dígalo, se puso en marcha. Y cuando Él se puso en marcha, automáticamente Tobías, Gesem el árabe y otro más, Sanbalat, se le vinieron encima. ¿Para qué? Para impedir la obra importante que él tenía que hacer. Y no vino una sola vez, vino una, 2, 3 veces. Le mandaron cartas escritas diciendo de que se conoce y se sabe que vas a ser rey, que vas a ser importante, como para poder estar adulándolo. Engaño, di conmigo, engaños. ¿Sabe cuánta gente se desvía del propósito de Dios siguiendo un engaño? ¿Sabe cuánta gente se desvía del plan divino del Señor siguiendo una promesa que de un falso profeta? Iglesia, reaccionemos porque esto es el tiempo de hoy. Esto es el tiempo donde los verdaderamente estaremos en firme para decirle: Señor, esto que tú me reclamas no tiene nada que ver con el entorno, tiene que ver conmigo y contigo. Tu palabra me dice que si yo persevero hasta el fin, yo seré salvo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Pelea y lucha por eso. Mantente en el orden. Quizás usted vino hoy aquí y tiene un montón de problemas. Ahora te pregunto, esa cantidad de problemas o circunstancias que están en tu entorno, ¿no están reflejados lo que te dije ahí? Que el Señor le estaba diciendo esto y quizás algunas cosas más. Claro que están reflejadas en ese ambiente. Claro que están allí. Pero no está en ti ni conocer los tiempos ni las sazones de cómo Dios va a hacer la obra para bendecirte. Pero que Él dijo que va a restaurar, restaurará. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Digo conmigo, si Él lo prometió, Él lo hará. Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor lo hará otra vez? ¿Cuántos creen que el Señor lo hará otra vez? Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a decirle: Señor, esta palabra, Dios, es refrigerio, es sanidad, es fortaleza, es autoridad del cielo para mi vida. Y yo creo que si ya hiciste en mi vida algo tan importante, tu obra hasta el fin, Padre Santo, la cumpliré. Ayúdame, Señor, solamente. Que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso.
reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos con la mano en alto así.